atrás? Vale. Bueno, muchas gracias a todos y todas por venir. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos aquí reunidos. Bueno, brevemente os explico. La presentación del libro de 13 relatos de Sin Piedad del día de hoy corresponde a una programación que hacemos desde el Servicio de Cultura del Ayuntamiento, en la programación cultural de bibliotecas. Vale, yo antes de que empiecen ellos vengo a contaros un poco lo mío, que es un poco lo mismo, pero bueno. No sé si sabéis que nosotros desde el Servicio de Cultura en bibliotecas se hace una programación anual que hay una serie de actividades muy variadas. Os hemos dejado ahí en la entrada unos pequeños folletos que podéis ver y coger luego. Y hay muchas, las bibliotecas de Vitoria-Gasteiz, que es importante destacar que es un servicio público y es una red pública de bibliotecas que tenemos que intentar potenciar y cuidar, porque es un bien muy importante que tenemos que no en todos los sitios hay. Tened en cuenta que aquí en esta ciudad, en cada barrio, tenemos dos bibliotecas de proximidad, además de la Ignacio de Coa, que es la Diputación. Pero bueno, en suma tenemos en la ciudad, en una ciudad relativamente pequeña, una red de bibliotecas muy potente. Y no solo eso, sino que está conectada con toda la red pública de Euskadi. Vale, por ponerlo un poquito en valor, es una cosa muy importante. Y dentro de las cosas que se hacen en las bibliotecas, pues hay una programación cultural con muchas cosas muy variadas que hacemos, y entre ellas, pues, cosas como esta, con la presentación que vamos a tener hoy con Chuchi y con Jesús, que nos van a presentar el libro que ya creo que ya todos y todas más o menos conocéis un poco. Vale, entonces yo no me meto en explicar el libro, que para eso van a hablar ellos y lo van a hacer muy bien. Y nada, pues os agradecemos que hayáis venido y luego cogeros un libretico, porque de aquí a junio hay muchas actividades que son muy interesantes. Muy vale, bien. Nada, gracias por venir. Vale. Buenas tardes a todos. Os doy las gracias. Acércate un poquito más. Os doy las gracias por estar aquí hoy y por dedicar vuestro tiempo y curiosidad a explorar esta obra que seguramente nos dejará diferentes. También dar las gracias a los responsables de la red de bibliotecas que nos han dado la oportunidad de estar aquí hoy y presentar este libro. Me llamo Jesús Altuve, soy compañero y sufridor de padre con Jesús Mediavilla y he participado en la novela como apoyo creativo. Antes de empezar a analizar esta obra, 13 relatos sin piedad, quisiera decir algunas palabras sobre el autor. Su trayectoria en la vida le ha moldeado unas cualidades muy importantes que las va a utilizar en el ámbito de la literatura. Es el reflejo de una persona inquieta, creativa, perseverante y tremendamente autodidacta, y que ha sabido destacar en todo lo que ha emprendido. Es hostelero, un oficio que requiere de gran memoria, de paciencia y entrega y un trato excepcional con las personas. Ha sido jugador y ha brillado en el billar, un juego de precisión, estrategia, lo que demuestra su capacidad para analizar, calcular y actuar con maestría. Es caricaturista, lo que nos habla de su aguda observación y de su capacidad para captar la esencia de las personas y los momentos con un trazo ingenioso y expresivo. Pero si hay algo que define su camino, es su espíritu autodidacta. En cada disciplina que ha explorado, ha sido el mismo quien ha buscado aprender, perfeccionarse y alcanzar la excelencia. Pero además de estas facetas, hay otra cualidad que lo distingue: su capacidad para rodearse de personas con talento, para aprender de ellas y para construir con cada experiencia un camino sólido. Esta no es solo su primera obra, sino el inicio de un camino que sin duda estará lleno de grandes historias, porque aunque esta faceta sea incipiente, quienes conocemos su dedicación y talento, sabemos que nos encontramos ante un escritor con un futuro muy prometedor. Así que os invito a adentrarnos en esta obra, a descubrir su voz y celebrar juntos el nacimiento de un autor que con toda seguridad nos seguirá sorprendiendo en los años venideros. Ahora voy a darle la palabra para que nos cuente los entresijos de este libro de relatos, por lo que me gustaría que nos contaras cómo empezaste a escribir y cómo ha sido tu camino hasta la publicación del libro. Me voy a echar a llorar, ¿eh?
tres cuestiones por las que yo no debería estar aquí. La primera es que desde niño siempre se me dio muy mal la asignatura de lengua, la síntesis, la morfología, la separación de las frases, la lengua en general. Entonces siempre aprobé justo pues por mi... soy un gran lector, entonces nunca tenía problemas con las R, las V, los acentos, las H. Para escribir bien nunca tuve problemas para aprobar la asignatura, pero sin enterarme en realidad de lo que era la escritura y la gramática en general. La segunda razón es que en la pandemia, cuando nos hicimos en la pandemia, me compré un libro de aprender a escribir novelas a un amigo. Resulta que tenía el coronavirus, estos días que había que esperar una cuarentena, un montón de días. Pues, bueno, el caso es que me quedé el libro, me lo leí yo y me dio por empezar a escribir, sin enterarme de gran cosa, pero por escribir exclusivamente para mí, para leer yo, para mis amigos y sin más, para mis amigos. Fui corrigiendo los textos, según los iba leyendo me di cuenta de todos los fallos que tenía. Esto venía de atrás, claro, si no eres un experto en las letras ni en la gramática, pues es muy complicado escribir un texto, y menos una novela que tiene un principio, un trasfondo, un final, todo en general, ¿no? Tercero, por ejemplo, pues en unas vacaciones con un amigo mío que tiene contactos con Planeta, pues leyó los cuentos, para que le gustaron. No sé si le gustaron, pero bueno. El caso es que se los llevó a sus amigos de Planeta y tiene una valoración, bueno, parece que les gustó. Su valoración fue de que era como muy bueno para ser aficionado. Eso nos dio un poco el pie gracias a Jesús, que me metió muchísima caña, a Chuchi, tienes que publicar este año. Tienes que publicar y que no, que sí, que no, que sí, que no, y una cosa llevó a la otra y bueno, el libro está aquí gracias a eso, gracias a esos tres baches que he tenido que salvar para poder estar aquí. A ver qué más te puedo contar. Vamos a hablar en principio de la portada y del título. ¿Cómo es? Vamos a ver, en principio, vamos a hablar del título. El título yo quería poner 12 relatos sin piedad en referencia a una obra de teatro que muchos habréis conocido, 12 hombres sin piedad, que me gustó mucho, me marcó de pequeño, y fuimos al gobierno vasco a registrar. Muchas gracias a José Miguel que nos ayudó ahí a registrar el libro, que conocía bien, José Miguel Boal, perdón. Bueno, lo registramos y sin más, sin problema. 2 o 3 semanas más tarde me llaman: oye, que ya existe este título, que no podemos ponerlo. Bueno, pues nada, volvimos a darle vueltas, que ponemos, qué título que ponemos. Entonces, volviendo a leer el libro, me di cuenta de que de los 17 relatos, que son 17 por cierto, en 4 de ellos tienen un final feliz. Los otros 13 mejor no os cuento, ¿no? Entonces, pues ahí se quedó la cosa. 13 relatos sin piedad, le venía al pelo y lo registraron perfectamente. Bueno, la cuestión de la portada, por ejemplo. La portada esta, yo tengo un hermano que es fotógrafo semiprofesional, ganó un premio por esta portada. Ganó un certamen en Soria. Siempre me contó de que era una librería de Oporto, que le cameló allí a los jefes para que le dejaran entrar un poquito antes, porque tiene muchísima afluencia, salió Harry Potter y tiene muchísima afluencia. Entonces le dejaron entrar antes con su mujer, y su mujer subiendo, bueno, se ve, subiendo las escaleras, y él desde arriba y le hizo la foto. No le quedó la cosa que elegimos esta para la portada del libro. Hace 3 días que he estado con él y le digo: Carlos, vas a venir a presentar, voy a agradecerte lo de la fotografía. Y me dice: pues no voy a poder. Te digo, entonces explícame otra vez lo de la portada esta, de lo de la biblioteca de Oporto. Porque tal, y dice: pero sí, es un hotel de Benidorm.
Entonces, bueno, el caso es que elegimos la portada porque nos ha encantado mucho. He tenido muchos problemas para que me la editaran porque los de la editorial pues, querían meter baza, me han hecho unas cuantas portadas ellos, me han estropeado esta de muchas maneras y al final he querido yo hacer esta. Bueno, en realidad esta fue la primera edición, son casi iguales, pero una buena amiga mía de Yosune sobre todo, Concheta Probanza, que tengo que agradecerle que me hizo una corrección tipográfica. Esta primera edición tenía 33 fallos, tiene la primera edición, ya no existe porque ya el que la tenga, ya tiene. Pero tiene 33 fallos muy pequeñitos, una coma aquí, un hostia sin H, con comunidad valenciana con minúscula, pequeñitos pero son fallos. Y estos están corregidos, aquí tendrá alguno más todavía, pero no lo hemos integrado. Y ahí un poquito la idiosincrasia del libro. Por lo menos la apariencia del libro. Algo que le da también pues, un toque especial es que cada relato tiene su dibujo. Cada relato tiene su dibujo. Tengo un hijo que es un artista y él me ha hecho los dibujos. Cada uno tiene, bueno, no sé qué decir con él, gracias a Marco también. Cada portada, cada libro, cada esto tiene su. Bueno, no lo voy a enseñar ahora porque no me hubiera gustado no haberlo puesto aquí, pero no lo habíamos pensado. Bueno, también deciros que me dediqué a escribir relatos exclusivamente para mí. Jamás en la vida pensé que iba a publicarlos. Bueno, jamás. Yo leo mucho, entonces una vez que leyendo ¿cómo se llama? Edgar Allan Poe, contaba que los relatos la mayor pureza en la literatura son los relatos, porque se leen de principio a fin en el mismo día, en el mismo momento, en el mismo rato, porque mañana somos diferentes a hoy. Entonces, tú un libro lees de cierta manera y mañana lo coges y ya no eres la misma persona que hoy. Yo creo que la cocina patata pasa parecido, ¿no? Que lleva otro. Somos sí, es la misma, está mejor que ayer. Entonces, intenté imitarle porque, pues bueno, el escritor es una pasada, en su vida, y todo lo que hizo en su vida creo que fueron solo relatos. Entonces, hasta ahora esa es la base por la que me he dedicado a este tipo de literatura. Una cosa que a mí me ha chocado mucho es que tú antes hacías caricaturas a todas horas del día. Acabó la pandemia, nos hizo caricaturas a un grupo que estábamos, no sé cuántos estábamos en el grupo, 40, así, a todo un grupo de padres que estábamos, y de la noche a la mañana deja la caricatura y se pone a escribir. Pero sí, bueno, sí, yo antes hacía retratos, caricaturas, a muchísima gente, porque a mí me hubiera gustado hacer retratos de eso que hacen en la playa. Entonces, a mí me regalaron un libro sobre cómo dibujar por el lado derecho del cerebro, por el lado izquierdo, y ahí te explica que quieres dibujar algo y tienes que hacerlo al revés. Pues tú dibujas algo al revés y te sale casi a la perfección de lo que estás viendo, pero claro, en la playa no puedes hacer eso. Puedes poner medio trabajo. Entonces, en la pandemia, como teníamos mucho tiempo, pues yo pasé 10 o 12 horas diarias haciendo dibujos. Un momento en el que regalé todos mis lápices, mis bolis, no quiero volver a saber nada de dibujo. Entonces me compré una pluma y empecé a escribir caligrafía gótica, escribir relatos y historias que me gustaban, ¿no? Que a base de llegó un momento en el que pues, empecé a inventarme mis propias historias. Mal, muy mal, pero bueno, lo fui mejorando y bueno, ya me diréis algunos si lo leéis. A ver qué os parece. Bueno, si queréis paso un poquito a contaros, me gustaría hablaros
Pero negro. De ahí la novela negra va a un mundo, ¿no? Es humor negro. Voy a contaros un poquito los relatos, que es un poquito lo que se me ocurre. Lo tenía bien preparado, pero como no estoy llevando el guión para nada, pues... el primero se titula El bufete animado, y es un relato muy cortito y muy potente. Trata de amor, un amor muy especial, entre cuatro paredes, en un bufete de abogados. Ahí está el trauma, el nudo y el desenlace. El desenlace, ¡pum!, un poquito potente. El segundo se titula Azulejo, en referencia a un coche que tenía mi hermana y Sune cuando éramos jovencitos. Lo tenía tan limpio, que brillaba. Le llamamos Azulejo, el coche, y es el protagonista de este cuento. Otra historia de amor, un amor muy especial, y está dedicada a todas las personas estas que existen, que tienen a su coche por encima de su mujer, por encima de todo. O sea, su coche es lo máximo. O sea, pasan la vida limpiando sus retrovisores en la tapicería y las llantas de las ruedas. Entonces está dedicada a esas personas y es otro relato muy cortito, pero bueno, no me voy a decir nada porque no quiero destriparlo. El tercer relato ya es un poquito más largo, se titula Strong. Strong es fuerte, como mi bar. Mi bar se llama Indarchu, fuerte, fuerte en euskera. Y se trata de la historia de 3 o 4 historias de lo que sucede a un señor de carne y hueso real, que existe realmente, que viene por mi bar todos los días, que viene o venía. Entonces, bueno, suceden una serie de cosas, las cuento este es muy de humor, este cuento, tiene moraleja, igual ya no sé las moralejas en la literatura, pero a mí me gusta. Lo cuento de una manera tan real que mucha gente en el bar me ha preguntado, oye, pero ¿esto ha ocurrido? ¿Esto ha ocurrido de verdad? Y la gente, digo yo, ¿cómo va a ocurrir eso? Pero luego lo pienso y si yo cuento las cosas que han pasado en mi bar, igual no me publican. La mayoría de las cosas no se las creería, porque en los bares ocurren muchas cosas extrañas y en el río, bueno, ¿vale? Porque hay muchas historias para contar. Yo me siento un poco el Quijote, sí. Bueno, el cuarto cuento, bueno, vale, voy a contar un minuto de alguno de ellos. Esto es, este señor, en un momento dado del cuento, yo les expulso del bar a él y a su mujer, porque, bueno, a su mujer no le gusta a nadie, a mí menos. Entonces me suelta ciertas cosas, pero con una pequeña frase de algo que me dice ella, ¿no? Bueno, esto es una... Yo quiero contaros algo, pero mejor que no, ¿vale? Ella le dice, para que veas que pienso en vosotros, soltó la mala pécora. Oye, ¿las aceitunas son de pago? Anda, pásanos una bañeta por la mesa, que desde aquí se ve la capa de mugre. Y llévanos un té con bien de limón y mucho hielo escarchado. Ah, y los vasicos de agua grandes, el grifo, pero de nevera. Mira, en cuanto nos veas, acostúmbrate a traernos 2 periódicos diferentes, a ser posible con los pasatiempos sin resolver, pero sin agobiarte, ¿eh? Cuando puedas. Bueno, la señora, este es un cuento, es muy bonito de leer, muy divertido. Pero vamos, que no sucede nada de esto, ¿eh? ¿Vale? El señor anda por ahí y me gustaría que no lo lea.
personajes que yo metí en una coctelera, mezclé y me salió Ramiro. La historia de Ramiro esta la podéis ver en cualquier telediario sensacionalista de los de hoy en día. El periódico del caso que había antes contaba historias, o sea, es una historia muy fuerte pero muy real, que puede ocurrir en cualquier momento del día, en cualquier suburbio del mundo. No os cuento más de él porque es una fábula, una trágica, bueno, merece la pena leerla. El siguiente se titula Bambú. Tengo aquí dibujado a mi perro, el Bambú, pues, es este perro está dibujado en el cuento, y esto trata, bueno, yo soy de un pueblo, vivíamos en la parte alta del pueblo, cerca del bosque. Yo con 7 años ya andaba con la carabina por ahí, tirando tiros a los pajarillos, a los pobrecillos, a lo que había por allí. Bueno, un amigo y yo, pues con 9, 10 años, teníamos una cabaña, nos fabricamos nosotros, con los martillos, con el hacha, andábamos todo el día, con cepos, haciendo gamberro a todas horas, por todos los lados. Un día nos encontramos un perrito pequeñito, alguien lo había intentado matar, pero estaba ahí vivo, lo cuidábamos, ¿verdad? Y ese perrillo pues vivía en la cabaña con nosotros. Debía ser de mucho pedigrí, porque un día un policía pues, nos dijo que nos lo quería comprar. Claro, ¿cómo se lo íbamos a vender? Si lo queríamos más que, vamos. Entonces al día siguiente alguien nos reventó la cabaña, la puerta de toda la cabaña y se llevó al perro, desapareció, vamos. Siempre supimos que había sido ese policía. Esto es una historia real, entonces yo creo que todavía le tengo rencor a aquel señor, hace 45 años que pasó, pero bueno, le tengo todavía. De hecho, si leéis este relato, veréis que era más malo que el catarro, pero le pongo, vamos, bueno, le escribo una historia de las de caña. Vamos a ver cuál vamos a ir, el Bambú, Vítka. Bueno, aquí vamos en mi formación, ¿no? Yo para aprender, como ya he dicho Jesús antes, soy autodidacta, o sea, yo no he ido a clases de literatura, ni de dibujo, ni de padre, ni de. O sea, me gusta aprender el solo, por mi forma de ver la vida, ¿no? Entonces, para escribir este Vítka, pues me dije, voy a empezar por lo fácil. Según lo que yo he leído y lo que he leído gente, críticos lectores, el autor que más sencillo escribe la historia quizás es Salinger. No sé si conocéis, el guardián del Centeno, lo escribió él. Bueno, me puse a intentar imitarle, me di cuenta que es complicadísimo escribir fácil. Me di cuenta que era realmente complicadísimo. Esta es una historia como es una parábola para diferenciar entre lo que ve un niño de 10 años y lo que ve una persona mayor. Porque este niño, el protagonista del cuento, quiere aprender a escribir, quiere ser un reportero. No quiere escribir historias de pan y melón como su tío, que es millonario, escribe novelas trágicas, de terror, de intriga, y es millonario, pero a él no le gusta nada. Entonces, es un poquito un homenaje a la literatura, este cuento. El siguiente fue el tercer milenio. Aquí intenté aprender a imitar a uno de los mayores superventas que han existido, John Grisham. Si conocéis, me imagino que sí, la tapadera. Bueno, John Grisham es un tío que escribe que era abogado, lo dejó, y que escribe casi todo lo que escribe sobre abogados. Pero escribe unas historias tremendamente, le critican muchísimos escritores, pero ya les gustaría a ellos vender lo que vende este señor. Entonces, yo para escribir sobre él, pues como quería escribir una historia ambientada en Estados Unidos, me leí un libro sobre leyes estadounidenses. O sea, llegué a empaparme de eso para. Voy a leer un pequeño párrafo de lo que escribió él, pequeñito, pero lo encuentro. Esto es lo que. Bueno, esto trata sobre un intimador profesional que habla. Es un
cuenta lo que le pasó a sus sobrinos. Bueno, aquí dice, nada más comenzar, se encontró con un revoltijo de conexiones que parecía confeccionado por el diablo. Las leyes de transmisiones le exigían sucesivas consultas al Código Penal. Las cédulas y los preceptos se presentaban con una ambigüedad sibilina, epígrafes incoherentes mostrando un dibujo caótico, Alicia en el país del sálvese quien pueda. Las presunciones de inocencia se prestaban a la alquimia, pura plastilina en manos de los letrados. Warren sabía que su primer litigio se conformaría enrevesándose y bueno, es un relato cortico, pero con un final bastante potente. José, ¿querías decirme algo que te he visto antes? Bueno, estoy aquí grabando. Estás muy guapo. Estás quedando muy guapo. El superviviente. Peínate un poco. Bueno, el superviviente. Este cuento es una distopía. Ya tenía ganas de usar esta palabra, porque cada vez que la he leído por ahí tengo que mirar el diccionario. Siempre se me olvida lo que quería decir. Bueno, es un poquito un homenaje a este señor que le gusta solo leer ciencia ficción. Y yo no tengo ni idea de ciencia ficción. Entonces, para poder escribir este cuento, un cuento muy cortito, me leí La Fundación de Asimov. Bueno, es una eminencia de libro y total para escribir un relato de 900 palabras. Pero bueno, espero que algo se me haya quedado en él. Era mucho más largo el relato, pero como quisimos presentarlo al concurso, pues lo fuimos quitando hasta dejarlo en cómo ha quedado ahora. Creo que está bastante bien. Pero vamos, es una distopía. Siguiente paso, el ladrón enamorado. Otra, ahora me propuse escribir sobre el amor. Totalmente a cero. O sea, sería incapaz de escribir una palabra sobre el amor. Entonces, ¿qué hice? Cogí una fotografía que tengo de dos de mis camareras, la puse y les cambié de sexo, hice que fueran chicos, que fueran hermanos gemelos y escribí una historia de amor muy extraña. Entonces, ese es el único cuento que me ha pasado, que yo lo había oído pero no pensaba que eso existía, que yo iba escribiendo y el cuento estaba escrito. O sea, yo iba poniendo las letras, las palabras, mejorándolas, pam, pim, pam, pum, pum, pero el cuento estaba escrito. De hecho, él solo fue llegó hasta el final, llegué hasta el final, todo encajaba, todo a la perfección, e incluso el final de esa historia de amor, que igual por rebotarme contra la pluma, no quise escribirlo. Lo dejé ahí en el aire para que quien lo lea vea, o sea, se ve claro, pero no está escrito al final. Le falta una página y la pluma quería escribirla, pero yo no. ¿Vale? No. Babiloni. Bueno, esto estaba yo un día en verano en las huertas de Larzu, yo tenía allí una huerta, y entonces empezó a descargar el cielo, pero con una violencia increíble. Nos escondimos todos entre las taquillas y bueno, entre las taquillas, como ahí, pues entonces como no hacía otra cosa que ir a la huerta y escribir y trabajar. Tenían unas libretas ahí en las taquillas, no sé qué tal, y expliqué a lo mío. Había una señora y un señor así haciéndose arrumacos y mirando al cielo, pues qué bien me va a venir esto a nuestra huerta, qué bien, no sé qué, no sé cuánto. Mi rollo como que escribía, pero escuchándoles. Y al otro lado había un viejo así, una malajara mirándoles, no sé si era su ex o qué era, pero ahí se me ocurrió escribir una historia, bueno, muy potente también. Por ejemplo, Babiloni se titula Babiloni. Babil es un antepasado mío de 1700 y pico. Le he puesto este título porque no he visto en mi vida alguien que se llamara así. Un antepasado que tuvimos por dentro del Valle de Estella. ¿Vale? Cualquier Estella. Vamos con una de aventuras. La rupia. Estaba en un viaje a Las Vegas en el año 2001 y en el aeropuerto de Miami, que habíamos hecho Miami, perdón, allí que habíamos hecho transbordo, pues justo cuando estaban llamando ya, que quedábamos los últimos para entrar en el avión, entró una necesidad, que fui al váter y
vi que detrás del váter había una cartera así, parecía un centollo, sí, negra, grande, hinchada, ¿no? Entonces la cogía, por curiosidad, claro, entonces la cartera no a ver qué hay. Y estaba repleta de billetes, papeles, documentos, bueno, hinchada, llena de cosas. Entonces, claro, la ojeé así un poquito, la abrí y en medio había envuelta en plástico una rupia, como vi la imagen de Gandhi, me llamó la atención una rupia, y me gustan mucho los billetes, los colecciones, me gustan mucho. Entonces la saqué, vi que había un colibrí por el otro lado, me quedé enamorado de ese billete, me lo cogí, pero lo dejé. La carterica otra vez donde estaba y salí corriendo porque el avión estaban ya últimos llamando. Bueno, así sin más, dentro del avión, esa cartera tuvo mucho que ver y por ella pues sucedió algo, vamos, tuvo mucho que ver la cartera en algo, pero bueno, lo olvidé, esa historia, y luego, 23 años más tarde, en la pandemia, pues al ver el billete en mi colección, me volví a acordar de eso y mezclé una historia real con otra ficción, aquellas dos historias reales para elaborar esta ficción. Es un cuento, una novela con un final bonito para variar. No sé si tengo alguna que de estas, un poquito. Bueno, en el cuento anterior que os he hecho de los hermanos gemelos, un párrafo pequeñito lo que os voy a decir. Diego amaba a Eduardo con locura, pero no podía plantearse afrontar esa el suyo sobrepasaba los límites naturales. Hasta ahora se conformaba manteniendo esa devoción en el interior de su alma, como una semilla de otoño, en barbecho. Tenía miedo de regarla con unas gotas de ternura por temor a que germinara como las habichuelas del cuento. Un chino, la bruja, de estos que azotan a los niños. Había dos muy grandes, gigantescos, y mi amigo José, que es un poco payaso, pues, se escondió detrás de uno, se metió detrás de uno y dice... Bueno, me impresionó. Esa noche en el hotel escribí un cuento sobre eso, porque vamos, me dio miedo. Entonces, no me hizo falta inventarme mucho para el cuento. Y ahí lo olvidé, o sea, un año y medio más tarde lo vi entre un libro y dije, oh, bueno, pues escribí un cuento ahora mismo. Ese cuento tiene 300 palabras, nada más, pero es, los de la editorial es uno de los que más me han elogiado. Un poco terror fantástico. Pero bueno, 300 palabras. Se lee lo que cuesta en un libro. Esto es de Pachelón. La reforma. Bueno, este es el único relato de terror. Yo detesto el terror en la televisión, en el cine, en los libros. Huyo de él como de lobos. Entonces, pero bueno, tenía que intentar escribir un relato porque quiero aprender a escribir. Quizás es el único relato que he corregido menos de 12 o 14 veces, pero me ha dado pesadillas, me daba miedo a mí mismo escribirlo. Yo he sufrido con este relato como, vamos, y es muy cortito, pero he sufrido mucho escribiéndolo. Tenía muchísimas ganas de acabarlo. Supongo que será el que más fallos tiene porque lo habré corregido unas 12 veces solo. Parecerán muchas, pero no son muchas. Bueno. La cueva. Este igual es el relato más largo y el que contiene más horas de mi vida. En la cueva me ha costado a mí escribirlo, no sé, 200, 300, 500 horas. En su día empecé con él sin tener ni idea de escribir. Llegó a tener 25.000 palabras. Los relatos, básicamente, por lo menos en lo que yo he visto hasta ahora, se miden en palabras. Los libros se miden en páginas, los relatos se suelen medir microrelatos, nanorelatos.